estamos con Fernando. Buen día a todos, estamos con Fernando y Alejandro y vamos a comenzar el repaso de historia de quinto primera, de los 3 trabajos prácticos que tienen en el Classroom. Les voy a comentar de qué va cada trabajo en particular y también voy a avanzar con una explicación del proceso histórico que tenemos que estudiar. El primer trabajo práctico es sobre la noche de los lápices. Es sobre un tema, ahí nos adelantamos en el tiempo, lo habíamos visto por la importancia de una fecha, que es el 24 de marzo en Argentina, ¿no? Un recordatorio sobre una tragedia de la historia reciente, quizás la tragedia más importante de nuestra historia. Ustedes saben por qué, ¿no? Que recordamos el 24 de marzo. El nombre del trabajo es La noche de los lápices. Donde desaparecieron niños. Sí, adolescentes, sí. Desaparecidos hubo, digamos, de todas las edades. El hecho se llama, el trabajo práctico se llama La noche de los lápices, ¿no? Que hace referencia a un hecho puntual, específico. ¿Cuál es el hecho? No me acuerdo, lo vi hace mucho. ¿Vos, Alejandro? ¿Cómo es la pregunta? ¿A qué hace referencia La noche de los lápices? A los estudiantes que desaparecieron ese día. Muy bien, perfecto, sí. Para que no haya confusión, o sea, son fechas diferentes, ¿no? El 24 de marzo se conmemora el aniversario del golpe de Estado de 1976. Ahora es un feriado que se llama Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y en esa dictadura, en la última dictadura militar, ocurrió un par de meses después, esto fue por septiembre, lo que se conoce como la Noche de los Lápices. Como acaba de decir Alejandro, esto tiene que ver con la desaparición de estudiantes. Esto fue en la ciudad de La Plata. Bueno, este trabajo es muy sintético, el primero, ¿sí? Que les pide que lean el informe de la CONADEP que describe quiénes eran estos jóvenes que desaparecieron. La CONADEP fue una comisión que se creó para investigar los crímenes de la dictadura. Cuando termina la dictadura se creó la CONADEP. ¿Ibas a decir algo, Fernando? No. Bueno, bien, entonces, dicho de modo muy breve, muy sucinto, ¿sí? Nosotros tuvimos muchas dictaduras, un poco vamos a estudiar ese tema cuando estudiemos historia argentina, pero la última dictadura militar se la recuerda por una serie de características terribles todas, ¿no? Porque no fue solo una dictadura la última, esa que ustedes estudian. Fue, además de una dictadura, fue un genocidio. ¿Qué es esto de un genocidio? Es que se aplicó un plan sistemático de represión contra la sociedad, ¿sí? Uno de los aspectos, el más llamativo, el que se recuerda, es el de los desaparecidos. Eso nunca se vio en Argentina. O sea, que desaparezca gente, bueno, sí, siempre hay casos de secuestros, digamos, robo de personas, bueno, puede pasar, pero digamos que son casos que se dan de modo individual o aislado. El plan de la dictadura era un plan sistemático. ¿Esto qué quiere decir? Que lo hizo el gobierno, con toda su fuerza, con todos sus recursos, ¿sí? Desaparecidos, no muertos. Se entiende la diferencia, ¿no? Desaparecidos como negar la existencia de alguien, es como decir que se hizo humo, ¿no? Y las personas no se hacen humo, no desaparecen, sino que las desaparecen. ¿Se entiende esto, no? Es, Sí. digamos, es peor que te maten, porque que te maten, digamos, es una certeza con respecto al hecho. La desaparición te deja en un estado de indefinición, ¿no?
que es un daño enorme, obviamente, para los 30.000 que sufrieron esto, para sus allegados, pero no, la dictadura no se dirigió solo contra los 30.000 desaparecidos, sino que el daño se hizo al conjunto social argentino. Es decir, el objetivo no eran solo los desaparecidos, sino lo que se buscó hacer fue modificar la identidad argentina y las relaciones sociales entre las personas, mediante el miedo y el terror. Otra característica de la dictadura fue la represión sistemática y la tortura. Hubo muchos campos de concentración y hubo muchísima tortura difundida en la sociedad. No hay una cifra de desaparecidos, sí, se dice que hubo 30.000, ¿no? Pero también hubo muchísimas personas que fueron torturadas al mismo tiempo. Y dentro de todos estos hechos aberrantes tenemos la Noche de los Lápices, ¿no? La desaparición de jóvenes estudiantes, ¿no? De un centro estudiante de La Plata que justo estaban reclamando por, digamos, algo que hoy consideramos completamente necesario, ¿no? Por el boleto estudiantil, ¿sí? En los 70. Lo que ocurría en esa época también para considerar, además de la dictadura, era que la escuela secundaria, ¿no? Tenía un sesgo elitista, es decir, no era para todos la escuela secundaria, ¿no? Como es ahora. Para la escuela secundaria es inclusiva o se busca que en algún punto sea universal, que todos hagan la escuela secundaria, y antes no era así, no la hacían todos. Entonces el boleto estudiantil, bueno, apuntaba a eso, a que vayan más chicos a la escuela. Eso sería entonces con respecto al trabajo práctico número 1, léanlo, tienen un link para el informe de la CONADEP, es una cosa muy breve, es una carilla, así, donde ahí describe las características de los estudiantes que desaparecieron en ese hecho famoso conocido como la Noche de los Lápices. Ese fue un hecho puntual, pero digamos uno de los hechos más horribles de todo un momento muy represivo. ¿Alguna duda, alguna cuestión que quieran comentar con respecto a esto? No. No. Bueno, bien, entonces avanzamos con el trabajo número 2. El tema que tenemos que estudiar nosotros este año, el gran tema, es la Guerra Fría, ¿no? Esto no hace alusión a cuestiones climáticas, digamos, ¿no? Sino que es una metáfora de un momento histórico, que es cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Este es el trabajo práctico número 3, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido entre dos potencias, básicamente, ¿no? Entre dos campos antagónicos, no solo dos países, dos superpotencias, sino dos campos. El capitalismo contra el comunismo, ¿no? Eso es la Guerra Fría, que va desde 1945, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta la caída del campo socialista comunista, con la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, de la URSS. Esto, 1990. ¿Sí? Todos esos años, del 45 al 90, es la Guerra Fría y es el tema que tenemos que estudiar. ¿Sí? Yo quiero compartirles ahora algunas imágenes sobre esto. Voy a poner compartir acá. Son las imágenes que igualmente que ustedes tienen en... ¿Cómo es? Son las imágenes que tienen en los trabajos. El trabajo número 2 entonces se refiere a la creación del comunismo, ¿no? Del campo comunista. Y esto es un poco previo a la Guerra Fría. Se remonta a la Revolución de Octubre de 1917. Ahí hay que hacer un repaso breve. Ya ven mi pantalla, ¿no? Sí.
Sí. Hay que hacer un repaso breve, bueno, para entender qué fue la Revolución de Octubre y por qué fue tan importante, porque fue un hito en la historia de la humanidad, ¿no? Esta revolución fue con la que la primera vez en la historia aparece el comunismo y triunfa en un país. En medio de Rusia, en medio de la Primera Guerra Mundial, casi sobre el final, Rusia se retira y por primera vez se crea un gobierno comunista. Este va a ser el líder, que es el más famoso, ¿no? El fundador de la Unión Soviética, quizás lo recuerden por un capítulo de Los Simpsons, en el que lo tenían embalsamado y resucita porque es cierto que está embalsamado. Se llama Lenin, ¿no? Bien. Entonces ahí nace el campo comunista, cuando termina la Primera Guerra Mundial, 1917. Y se crea un país nuevo que va a ser la URSS. ¿Qué quiere decir esto de URSS? URSS. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Sí? ¿Es lo mismo que Rusia? No, no son sinónimos. Digamos que la Unión Soviética era manejada por los rusos, pero había una diversidad de pueblos. Es decir, era más que Rusia, era más extenso. Esto fue como en su momento un experimento político, ¿no? Era toda una novedad el comunismo. Y después ocurre la Segunda Guerra Mundial. Eso lo habrán estudiado ustedes, bueno, pero ahora no vamos a ver en detalle esa guerra. Lo importante de la Segunda Guerra Mundial es tener en cuenta cómo terminó, ¿no? El conflicto bélico. Eso sí, hay que verlo, hay que saberlo. Acá les comparto, bueno, sobre el final de la guerra, ¿no? Digamos que pierden las fuerzas del eje, el eje nazi fascista de Italia, Japón y Alemania, pierden. Y fue muy famoso, bueno, Japón cómo se retiró de la guerra. No se retiró por las buenas, ¿no? Al parecer Japón estaba dispuesto a resistir con kamikazes, de cualquier forma, quería sostener la guerra contra Estados Unidos. Y en un acto, digamos, de prepotencia, por decir algo, bueno, Estados Unidos tira 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades, ¿no? Sobre Nagasaki y sobre Hiroshima, y ese es el final de la Segunda Guerra Mundial, con las bombas atómicas. Este es el famoso hongo que se forma, ¿no? En la bomba. Se agrega Axel. ¿Qué tal, Axel? Buen día. Bueno, te comento, Axel, yo estuve corrigiendo tus trabajos y estaban todos muy bien hechos. Hace poco estuve revisando el Classroom. Ahora estamos haciendo un repaso de todos los temas para integrar los trabajos en un proceso histórico para que se entienda de qué se trata. Bueno, les decía con respecto al trabajo práctico número 2, entonces, de lo que trata es sobre la creación del comunismo, ¿no? Tiene mucho que ver con la guerra. Uno se puede preguntar por qué tuvo lugar, por qué sucedió y por qué triunfó una revolución comunista de esas características. Y digamos que es un hecho poco frecuente, ¿no? Porque normalmente los gobiernos no permiten que ocurra eso, ¿no? ¿Por qué pasó? Bueno, el texto, el trabajo práctico lo explica muy bien, tiene que ver con la guerra, con la Primera Guerra Mundial, que a Rusia le estaba yendo muy mal, y eso habilitó o permitió que los soviets tomen el poder, ¿no? Y es ahí que se crea la Unión Soviética, ¿sí? Vimos hace un rato el mapa que abarcaba Rusia, pero era más que Rusia, no era solo Rusia, la Unión Soviética, aunque el problema era que ahí los rusos mandaban sobre la Unión Soviética. Y acá ustedes tienen la bandera de la Unión Soviética, ¿no?
Eso también, una de las imágenes explicaba eso. ¿Qué significa? Este después pasó a ser la bandera del comunismo, ¿no? La hoz y el martillo. ¿Por qué? Porque durante la Revolución del 17, la revolución también conocida como Revolución de Octubre o Revolución Roja, se unieron, se aliaron momentáneamente obreros, por eso el martillo, y la hoz por los campesinos, ¿no? Y después este pasó a ser el emblema de todas las banderas comunistas en todo el mundo, no solo de la Unión Soviética. Eso con respecto al trabajo número 2, ¿sí? Que es bastante cortito. Quedó en claro eso entonces, ¿no? La diferencia entre la Unión Soviética y, la URSS, y Rusia, ¿no? A partir de la Revolución del 17 se crea la Unión Soviética. Dentro de esa unión de países y de nacionalidades, lo que pasó es que los rusos mandaban o los rusos dominaban, pero no era solo Rusia, era más que Rusia. Y la unión desaparece cuando cae el muro de Berlín, en torno a 1990, que es cuando también cae la Unión Soviética y cae el campo comunista y vuelve a aparecer Rusia como país, ¿no? Ahí se redujo, se achicó un poco el territorio, igualmente Rusia sigue siendo lo más extenso que se ve en el mapa, ¿no? El país más extenso del mundo. ¿Alguna duda, algo que quieran comentar sobre el trabajo práctico número 2? Son dos preguntitas que tienen. La primera es por qué... Perdón, ¿ibas a decir algo, Fernando? No, nada. Son dos preguntas. La primera, que les piden que comparen la revolución de 1905 con la de 1917. 1905, se escucha, están los bostezos acá, es muy temprano, es entendible. Sí, no me levanto esta hora, yo me levanto desde la 1 y algo. Igual está bueno también para entrar de vuelta digamos, en rutina, porque saben que ya volvemos No, igualmente yo soy de dormir mucho. con las burbujas. Así que esto viene bien ya un poco para entrar en calor, ¿no? Bueno, les decía, tienen dos preguntas. La primera, que comparen la revolución de 1905, que es una revolución que fracasó, es decir, que no llegó a tomar el poder, con la revolución de 1917. Digamos que la situación en Rusia era muy complicada, ¿no? Por algo hubo dos revoluciones. Recordamos la que triunfó, es lo más común. Sin embargo, es importante compararlas porque tienen, digamos, un trasfondo muy parecido, ¿no? También fueron dos levantamientos sociales muy similares. Lo que hay que tener en cuenta en la revolución del 17, y esto es lo excepcional de una revolución, ¿no? Hay revoluciones y ya hoy en día ya casi no, es algo que pertenece al pasado. Lo importante de la revolución del 17, según el texto que tienen ustedes, lo que permitió que la revolución tuviera lugar, y de ahí todo este experimento del comunismo, ¿no? Es que el ejército ruso, como estaba en guerra, el ejército ruso estaba colapsando. Un poco se estaba rebelando contra el gobierno, un poco colapsaba en medio de la guerra. El colapso de las Fuerzas Armadas es lo que habilitó, lo que permitió el triunfo de los comunistas o de los bolcheviques con Lenin. Eso hay que tener en cuenta. Y la otra pregunta, bueno, miren el texto, que es sobre lo que se proponían hacer los comunistas, ¿no? ¿Cuál era el proyecto? Porque esto era toda una novedad, era la primera vez que se ensayaba un gobierno comunista. En Rusia, que Rusia no era, digamos, ¿cuál era la situación de Rusia, no? Esto no está en el texto, se los comento yo. Rusia no era, como no es tampoco hoy en día, no es una sociedad de las más atrasadas, pero tampoco es una de las sociedades más modernas o, digamos, no estaba a la vanguardia
de la revolución industrial. Estaba como en un punto intermedio. Ahí el comunismo había sido una teoría que surgió en Europa occidental, en una zona muy desarrollada de Alemania, ¿no? Más o menos en 1850 data el origen del... Me aparece Steam. Me voy a desconectar de Steam porque no voy a jugar Steam ahora. Les decía que la teoría comunista es de 1850, pero era de una región muy avanzada. Entonces, ¿se podía aplicar el comunismo en Rusia? Y era una situación compleja. ¿Qué querían hacer los comunistas? Dicen que no era solo un cambio material, no era solo repartir, socializar la riqueza, ¿no? Sino que se apostaba más a un cambio cultural, ¿no? A crear un hombre nuevo y en una sociedad que deje de lado los valores individualistas, ¿no? Al parecer el experimento soviético iba por ese lado. Bueno, finalmente el trabajo número 3, ¿hasta acá alguna duda, alguna cuestión? No. Bueno, se nos fue Ninguna. Axel. Bueno, vamos con lo último, y con esto cerramos, que es el tercer trabajo, que trata sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Es importante, la Guerra Fría empieza inmediatamente con el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí es importante estudiar eso, ¿no? La Segunda Guerra Mundial tuvo vencedores muy claros, ¿no? A diferencia de la Primera Guerra Mundial, tuvo un final contundente. Quienes más se beneficiaron de la guerra, porque la vieron de lejos, ¿no? Fue Estados Unidos. Acá tienen, bueno, la bandera y la Estatua de la Libertad, ¿no? El símbolo de Estados Unidos. A Estados Unidos le fue muy bien con la guerra, hizo un gran negocio y además estuvo a salvo porque, excepto el ataque japonés, pero que no afectó al suelo continental de Estados Unidos, ¿no? El ataque sobre Pearl Harbor afectó unas islas, una base militar en la zona del Océano Pacífico, pero a Estados Unidos en sí nunca le cayó una bomba, nada. Estuvieron muy a salvo porque estaban muy lejos, ¿no? A diferencia de Europa, que Europa padeció la guerra, ¿no? Se estima que en la guerra hubo 50 millones de muertos y la gran mayoría de los muertos fueron soviéticos o rusos, ¿no? La Unión Soviética triunfó, pero les vuelvo a decir, triunfó a costa de una sangría demográfica enorme, es decir, de muertos. La Unión Soviética puso para derrotar al nazismo, hizo falta muchísimas vidas, ¿no? El nazismo no se iba a rendir por las buenas. Y digamos que la victoria sobre el nazismo fue posible por el enorme sacrificio que hizo la Unión Soviética, ¿sí? Estados Unidos también participó en la guerra, ayudó mucho materialmente, en un momento también se metieron en el conflicto en suelo europeo, pero gran parte de lo peor de la guerra fue, digamos que el triunfo fue posible por el enorme sacrificio soviético, ¿no? Ese es un dato. Rusia, entonces, la Unión Soviética se va a beneficiar, va a adquirir más territorios, va a llegar hasta Alemania misma. Una parte de Alemania va a quedar como botín de guerra, queda como parte de... se va a integrar al campo comunista. Entonces, en segundo lugar, podemos sostener que triunfó la Unión Soviética, pero a costa de un sacrificio enorme, ¿sí? Ahí empieza la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? La competencia entre estos dos bloques. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente empieza la Guerra Fría, que es la competencia entre estos dos bloques por influir o dominar en todo el mundo. Y al parecer se apuntaba a un equilibrio. ¿Qué es esto?
Un equilibrio es que, digamos que los dos bandos estaban en una situación similar. En realidad Estados Unidos siempre llevó la delantera porque tenía mucho más poder por lo que les acabé de decir, ¿no? Un país con más recursos, más poblado, pero igualmente en estos años se avanzó hacia cierto equilibrio en todo el mundo, ¿no? El mundo se estaba dividiendo en estos dos campos. Campo capitalista y campo comunista. Después va a surgir una corriente tercermundista o de países no alineados que van a tratar de decir, bueno, vamos a estar al margen de esto, ¿no? Como mantener una postura equidistante o separadas de estos. Por ejemplo, acá en Argentina, de esa época surgió el peronismo, ¿no? Y el peronismo decía eso. Decía que iban a adoptar una tercera posición, esto es, que no se iba a alinear ni con uno ni con el otro, ¿no? Pero en los hechos, digamos que fue tal la fuerza de estos dos bloques que terminaron alineando a todo el mundo de un lado o del otro. ¿Se entiende eso? Entonces cuando termina la guerra, ¿no? Tenemos algunos hechos muy importantes y con esto se los comento, ¿no? Nosotros, nuestro gran tema que tenemos que estudiar, entonces, es la Guerra Fría. Cómo impactó en todo el mundo esto que acabamos esto que estamos viendo, ¿no? Guerra Fría. ¿Por qué lo de Guerra Fría? Bueno, una competencia entre estas dos potencias, pero fue una competencia, digamos, indirecta. Es decir, no llegó un estallido militar directo, ¿no? No fue una guerra, digamos, en caliente o una guerra bélica, sino que hubo una competencia tecnológica, diplomática, por copar el mundo, básicamente, ¿no? Eso quiere decir la Guerra Fría. ¿Cuál es el dato básico de la Guerra Fría? Bueno, es que al poco tiempo de finalizar la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética crea bombas atómicas, ¿no? Entonces, esto es importante que lo recuerden, estaba asegurada la autodestrucción mutua. Ingresa Octavio. Buen día, Octavio, bienvenido. Muy bueno, Octavio. Bien. Bueno, yo hice una explicación, empezamos hace media hora más o menos con los chicos y ya estamos por terminar igual es importante que te quedes, quedan más o menos 10 minutos de clase. Les di una explicación de los 3 trabajos prácticos que vimos. Pero no solo de los trabajos prácticos así aislados, sino que estamos viendo todo en un proceso histórico que es la Guerra Fría. Les decía, lo importante de la Guerra Fría, lo que ustedes tienen que recordar, la base de todo esto es que es la autodestrucción mutua, ¿no? ¿Qué es eso, la autodestrucción mutua? Es porque, como ambas potencias tenían bombas atómicas, iba a pasar. Esto es paradójico quizás, ¿no? Pero lo que aseguró que nunca se hayan enfrentado el ejército de Estados Unidos y la Unión Soviética, porque se imaginan lo que hubieran sido, ¿no? Si se enfrentaban los ejércitos más importantes de la humanidad en ese momento, ¿no? Hubiera sido catastrófico, ¿no? Pero al tener el desarrollo nuclear, ¿qué se aseguraba? Que si un país atacaba al otro, se iban a autodestruir mutuamente. Por eso lo de autodestrucción mutua asegurada, ¿no? Estados Unidos siempre tuvo la delantera tecnológica. Cuando finaliza la guerra, bueno, eso después lo tenemos que estudiar, pero por ejemplo, muchos científicos que trabajaban en la Alemania nazi fueron incorporados en Estados Unidos como ciudadanos plenos americanos y incorporados al proyecto de la NASA, ¿no? La agencia de la NASA se explica en la Guerra Fría, ¿no? Que era esta competencia por llegar al espacio. Entonces, es importante eso, la autodestrucción mutua asegurada. Si se enfrentaban las potencias, volaba el planeta.
Einstein dijo, el creador de la bomba nuclear, dijo que si hay una tercera guerra mundial, la cuarta iba a ser con cascotes y palos, ¿no? Es decir, si estallaba un conflicto, no iba a ser solo un conflicto tradicional, sino que por el poder atómico iba a destruirse gran parte del planeta. Bueno, eso permitió paradójicamente que no se enfrenten de forma directa, sino de modo indirecto en otras regiones. Uno de los hechos emblemáticos de la Guerra Fría se considera que comenzó apenas terminó la Segunda Guerra Mundial. Hubo un momento en que los rusos, en que los soviéticos, mejor dicho, bloquearon Berlín, ¿no? Berlín, después lo vamos a ver, la ciudad, la capital de Alemania, que había sido dividida después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los rusos, un poco por represalia, al parecer, decidieron bloquear la ciudad y la población corría riesgo de morirse de hambre, ¿no? Los alemanes. Esta imagen es muy famosa, se llama el puente aéreo de Berlín, en la que esos aviones que pasaban ahora por Berlín, aviones estadounidenses, ¿no? Llevaban comida, porque si no la gente no iba a aguantar, ¿no? Ese fue el inicio de la Guerra Fría. Esto también fue un acto de demostración de poder de Estados Unidos, del enorme poder que tenía Estados Unidos, ¿no? Y otro hecho muy importante que tenemos que estudiar, que tenemos que ver, y con esto voy cerrando, es, bueno, ¿qué pasó en el campo comunista? El comunismo se extendió mucho, ¿no? Y en particular hubo un hecho muy importante y fundamental en la Guerra Fría y en la historia del continente asiático, que parecía que apuntaba a un equilibrio todo esto, ¿no? Es que el comunismo triunfó en China. Nosotros vimos que la primera revolución comunista exitosa fue la de la Unión Soviética, ¿no? En Rusia, 1917. Y después, ¿qué pasa? En China hay una guerra civil cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y en esa guerra civil triunfa el comunismo y triunfa, bueno, el líder es Mao Zedong, lo tienen ahí, es bastante famoso. Entonces, cuando el comunismo triunfa en China, parece ahí también que ahí se estaba llegando casi a un equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque un país muy poblado, el más poblado del mundo, adoptó un gobierno comunista, ¿no? En principio en alianza con la Unión Soviética. Entonces ya parecía que casi la mitad de la humanidad estaba en el campo comunista, ¿no? Lo cual dio una sensación de equilibrio. Y después siguió otro hecho muy importante, que fue la Guerra de Corea, ¿no? Corea vieron que está dividida en dos, está así hasta hoy en día, ¿no? Corea del Norte, país comunista, es uno de los pocos países comunistas que quedan ahora. Esto es como una especie de Guerra Fría congelada, ¿no? Se considera que la Guerra Fría terminó en el 90, pero en Corea sigue la Guerra Fría, casi es la reproducción de eso, ¿no? Corea del Norte contra Corea del Sur, ¿no? Ahí hubo una medición de fuerzas directas, se enfrentaron, ¿no? Las potencias, y se llegó a una especie de empate, de equilibrio. Hubo en un momento un general estadounidense que después un poco se lo acusó de fascista porque tenía como un mensaje muy anticomunista, el general MacArthur, que tuvo un plan, el tipo pensó, decía que era el momento de parar al comunismo porque consideraba que si no, la humanidad iba a sonar. Entonces el tipo hizo un plan preventivo para bombardear las principales ciudades chinas y a la Unión Soviética, ¿no? Lo cual hubiera sido desatar una catástrofe, ¿no? Bueno, eso se conoce que fue un plan de MacArthur, pero después lo pararon a MacArthur, lo echaron
Él era el jefe de las tropas estadounidenses, ¿no? Este general que les digo. El tipo había estado en la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió al parecer a la tortura, porque había estado en un campo de prisioneros, ¿no? Había sido prisionero de los japoneses, MacArthur. Entonces, bueno, se entiende ahí la locura que tenía este hombre. ¿A qué voy con esto? Que la guerra de Corea fue el momento más tenso dentro de la Guerra Fría, ¿sí? La Guerra Fría continuó mucho tiempo más, ¿sí? Hasta 1990. Tenemos más cosas que estudiar, pero digamos que este fue el momento de mayor tensión, donde casi se llega a una catástrofe nuclear, ¿no? Ustedes tienen ahí, bueno, este es un mapa de la guerra, mucho no importa eso en sí, sino que lo importante es que en esta medición de fuerzas empataron, o ninguno se pudo imponer ante el otro. Eso fue la guerra de Corea. Bueno, hasta acá entonces son los temas que tenemos que estudiar en relación a la Guerra Fría. ¿Alguna duda, alguna cuestión que quieran comentar? No. Bueno, supongo que entonces se entendió todo. Esto yo expliqué los 3 trabajos que tienen en el Classroom y un poco más también, para ir avanzando con esto de la Guerra Fría, ¿sí? Bueno, detengo la grabación, así después se las comparto.